En los últimos días en nuestro país se ha hablado mucho del feminicidio. ¿Pero qué es el feminicidio? Me gustaría reflexionar con ustedes acerca de este concepto y luego hacer algunas propuestas para afrontar este que es el mayor desafío de seguridad que enfrentan las mujeres en nuestro país. El feminicidio es la manifestación más extrema y cruel de la violencia machista en contra de las mujeres. No surge de manera espontánea, es parte de ese continuum de discriminación y de violencia contra las mujeres. El concepto se acuñó para describir así las muertes intencionales y violentas de niñas y mujeres en un contexto de permisividad social y de impunidad del Estado. Estos tres elementos son los característicos del feminicidio. En nuestro país, el concepto se fue acuñando y se fue construyendo a partir del dolor y del sufrimiento de las madres de las víctimas de feminicidio, primero en Ciudad Juárez, luego en todo el país, que se rebelaron a que no se les denominara los crímenes de su hija como simples homicidios. ¿Por qué? Porque el homicidio solo nos decía que era la privación de la vida de una persona, sin entrar a las causas y a las consecuencias de esas muertes. Con el concepto de feminicidio, justo lo que se hace es develar que detrás de estos asesinatos de niñas y de mujeres hay un patrón de violencia machista y misógino, pero también un contexto social, cultural, institucional, ideológico, incluso religioso, que propicia esas muertes, incluso las incentiva, y que desafortunadamente una gran cantidad de esas muertes no están siendo debidamente investigadas, mucho menos sancionadas. Con el delito de feminicidio se incorpora un elemento central al proceso de investigación de este delito, y es justo el contexto que debe ser analizado para develar que detrás de esa muerte hubo un patrón sistemático de discriminación y de violencia y de estructura social e institucional que propició ese crimen. El Comité de las Naciones Unidas dedicado al tema de mujeres, Comité CEDAW, recomendó a nuestro país que se tipificara como delito. A partir de entonces, en muchos estados se hizo la tipificación de este delito, pero desafortunadamente se hizo solo para ganar legitimidad política frente a la exigencia de justicia de las mujeres y no como una verdadera preocupación para dotar de una herramienta jurídica que permitiera hacer frente al fenómeno del feminicidio. Actualmente, en nuestro país está reconocido este delito, aunque no se hizo de manera uniforme y en muchos casos discrepan los tipos penales, es decir, los elementos característicos de este delito no son los mismos en todo el país, ni tampoco las penas. El delito de feminicidio no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque se ha argumentado que cuesta trabajo acreditarlos. Y en efecto, cuesta trabajo acreditarlos cuando se investiga con prejuicios y con sesgos machistas y misóginos, cuando no se siguen los protocolos en la materia y cuando no se capacita en género y derechos humanos a los responsables de investigarlos. No se logra acreditar el feminicidio porque no se les cree a las mujeres. Por eso, insistimos, el delito de feminicidio no puede desaparecer, más bien se debe fortalecer. Para ello, propongo tres cosas. Primero, urge iniciar un proceso de homologación en todo el país de este delito y de sus penas. Lo que es feminicidio en el norte, lo debe ser en el centro y en el sur del país. Segundo, deben crearse fiscalías o procuradurías altamente especializadas en la investigación de estos delitos. Pero esas fiscalías deben de tener los recursos humanos suficientes, las atribuciones legales necesarias para hacer frente a estas investigaciones
Y tercero, contar con los elementos materiales necesarios para desarrollar su trabajo. Tercero, debemos crear también áreas especializadas que acompañen a las víctimas de feminicidio y sus familiares durante el proceso de investigación de este delito. Las víctimas de feminicidio no pueden enfrentar solas los procesos de investigación, porque muchas veces estos procesos son revictimizantes. Las víctimas de feminicidio requieren de acompañamiento para que el proceso de investigación ministerial de este delito pueda traer como consecuencia un efectivo acceso a la verdad, a la justicia y a las reparaciones.